una golosina a los niños, ¿cómo hacen de caras porque no quieren, verdad? No, hombre, la están disfrutando su golosina. Pues así dice que son las leyes y la palabra de Dios. Como una golosina es tu golosina, la cual Dios te da para que la disfrutes. Por eso lo compara como a la miel. Hermano, esa miel tan linda. Yo he escuchado, y voy a investigar, pero he escuchado que dicen que a los israelitas cuando están pequeños, en aquel tiempo, no sé si ahora todavía, pero en aquel tiempo quizás era más escasa la miel. Ahora botes de miel hay por todos lados, ¿va? Pero a los niños los ponían a memorizar la Torá, la Biblia, la palabra de Dios, y cada vez que ellos aprendían un versículo les daban un poco de miel. Y entonces él agarraba la miel y el niño miraba y se aprendía mal los decretos, nada, pero él quería miel, pero le estaban dando lo estaban asociando. La palabra de Dios es como miel para tu vida. Es tu golosina, es tu deleite, es el para que la disfrutes. Entonces, qué triste aquellos hermanos que no disfrutan la palabra de Dios, que a regañadientes están ahí, enojados, molestos, que tienen que ir porque la esposa lo regaña, que van los hijos porque el papá los llevan y así jovencitos, hermano. Y mucha gente que lamentablemente no disfruta la palabra de Dios. Pero cuando uno disfruta la palabra de Dios, hermano, ni se siente el tiempo. Cuando uno dice, ya se está terminando, no puede ser. Porque hay que disfrutar la palabra de Dios. Hechos 17:11. Y estos, ¿quiénes estos? Los de Tesalónica eran más nobles que los que, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo hay que recibir la palabra de Dios? Con solicitud. Solícitos. Cuando ustedes miran esa palabra, pueden verla. Una de ellas significa sin distracción. La palabra de Dios debemos recibirla sin distracción. Cuando vengas a la iglesia, pon en modo silencioso tu teléfono o apaga tu teléfono. Porque ese puede ser el distractor para muchos. Ustedes se han dado cuenta que en la iglesia hay gente que así es muy distraída en ese sentido, porque atiende su teléfono y no está atendiendo la palabra de Dios. No son como los hermanos de aquí de Hechos 17:11, los de Berea. No es de Berea, porque permite que algo lo distraiga. Quitemos toda distracción de nuestra vida. Otra de los significados dice sin preocupación o sin afán. Hay que recibir la palabra de Dios sin preocupaciones. Ay, hermano, es que ahorita miren, solo usted termina, yo tengo que ir, pues solo termino y usted va. Mientras tanto, reciba la palabra. Sin ningún afán, sin ninguna preocupación. Y esa palabra solicitud quiere decir ferviente, lo cual nos habla de estar concentrados, hacer un esfuerzo para concentrarnos. Hay que recibir la palabra del Señor de esta manera y sobre todo escudriñando las escrituras. Una versión dice escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era cierto. Hoy, lamentablemente, el pueblo no escudriña, no sigue dándole continuidad al mensaje. Le dice amén a todo sin escudriñarlo, porque no estamos actuando quizás como los de Berea, pero todo lo que escuchemos, y más si es un poco difícil de entender, busquémoslo más y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, porque el Señor dijo que dejaba a su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Entonces, que tú seas hallado como uno de los de Berea y recibas el mensaje de Dios con toda solicitud, con toda disposición, sin ninguna distracción en tu vida, en el nombre de Jesús. Que el Señor quite todo distractor de tu vida. Cada vez que vengamos acá, se quiten los distractores. Amén. Gloria a Dios. Y con este último voy a ir terminando ya, pero aunque me falta solo compartir algo más para terminar ya. Pero miren, pues, en el Salmo 119:40 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Oh, la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios purifica, hermanos. Aleluya. Pero hay que recibirla con amor.
Así debemos de recibir el mensaje de Dios, con amor. Cuando uno mira, dice que esa palabra amor significa un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Eso es lo que debe haber en nosotros por la palabra de Dios. Un sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Tristemente hoy mucha gente no ama la palabra de Dios, porque aunque la posee por teléfonos, la posee tal vez en las Biblias de papel, pero no la posee en su corazón. No la busca, no la lee, no quiere estar con ella. A medida que tú pases tiempo leyendo la palabra de Dios, a medida que tú pases reflexionando, en esa medida tu amor por ella va a crecer. Entonces, ¿cuánto amor hay por la palabra de Dios? Si no la lees toda la semana, entonces ¿dónde está tu amor por la palabra de Dios? Si solo la escuchas cada 8, así es tu amor por la palabra de Dios. El amor hacia la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón fuertemente marcado, porque ese amor es un deseo de poseer y cuidar, dice. Es el deseo de poseer y de cuidar esa palabra de Dios. Y significa un apego especial. Entonces, tener amor por la palabra de Dios es tener un apego especial por el mensaje del Señor. ¿Tendrás tú ese apego por la palabra de Dios? ¿Lees su mensaje? En esta semana escuchaba un tema que mi apóstol había compartido ya hace tiempo, pero creo que muchos ministros nos identificamos con ello. Él decía: yo nunca he estado de acuerdo en leer tu Biblia por un año. Yo a lo largo de mi vida cristiana, dijo él, a lo largo del tiempo que he estado en el Señor, pues he leído la Biblia, pero nunca me he propuesto leerla por un año, porque no puedo, dijo él, proponerme leerla por un año. Y yo me identificaba mucho en esto, porque yo no puedo leer la Biblia así. A mí me ha costado a veces leer libros de los evangelios. Hace un poco estuve escudriñando el libro del apóstol Juan y no sé cuánto me tardé, porque no pasaba, no avanzaba. Empecé a leer un pasaje y me quedé ahí y empecé a escudriñar, a ver, a buscar, y entonces decía: no, es que lo estoy leyendo, y dejaba un ratito, pasaba cuando miraba, esto es que no puede ser, y empezaba a escribir, a apuntar, y me tardé mucho tiempo para leer el libro del Evangelio de Juan. Y empecé a ver detalle por detalle, todavía más y más, y encontré cosas bien lindas. Y les voy a ministrar en Santa Cena una de ellas que encontré, me gustó mucho. Cuesta muchas veces poderla leer uno solo por leerla. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero leerla solo por leerla, ¿será lo que Dios quiere? No, es reflexionar en ella, amarla, poseerla. Y no importa cuánto tiempo tú te tardes, lo que importa es que tú tengas ese amor por ella, que la cuides, que sea un apego especial entre tú y ella, entre la palabra de Dios y tú. Ese amor debe de haber en tu vida y en mi vida. Y con esto voy terminando, y sí, solo quiero leer este pasaje. En el libro de Lucas, capítulo 8, verso 4, en adelante voy a leer, tú puedes anotar o leer también conmigo, pero dice: juntándose una gran multitud, y de los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Verso 10. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Escucharon la palabra según él? Sí. Estaban junto al camino y las aves se llevaron la palabra, pero después él viene la explicación y dice, estos son los que oyen la palabra. Pero después viene Satanás y ¿qué hace? El diablo le roba la palabra para que no crean y se salven. Entonces, por eso es bien importante cómo escuchamos la palabra de Dios. Todos la pueden estar escuchando, pero llega Satanás y les puede robar esa palabra y no creen y no se salvan. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, dice la Biblia, se apartan, porque no tienen raíces. Escucharon la palabra, sí, hasta con gozo y alegría, se rieron, la recibieron, qué alegría, qué gozo, qué rico, pero en el momento de la prueba se apartaron. Es importante cómo recibimos la palabra, pero cómo la retenemos, cómo debemos de echar raíz en lo que oímos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no tienen fruto. Miren a lo que se debe de enfrentar uno después de oír la palabra de Dios, que el diablo no te robe la palabra. Amén. Aleluya. Que puedas tener raíces, que puedas fundamentarte en la roca que es el Cordero, que puedas como palmera crecer hacia abajo, afirmarte en lo que escuchas. Y lo tercero, evitar que los afanes, que son las preocupaciones, que las riquezas y los placeres de este mundo ahoguen el mensaje de Dios y te aparten. Termina diciendo el Señor, la buena tierra es donde la semilla cayó y estos produjeron al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que en el nombre de Jesús hoy debemos de pedirle al Señor que nos ayude a recibir la palabra como lo hemos aprendido, de estas por lo menos 7 formas, y pidiéndole al Señor que nos ayude a que Satanás no nos robe esa semilla. Amén. Aleluya. A que las cosas que hay en esta vida, en este mundo, no nos impidan el fluir de su palabra. Así que hoy en el nombre de Jesús en esta mañana recibamos el mensaje de Dios con temblor, con humildad, con fe, con esperanza, con deleite, con solicitud y con amor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, tu mensaje tan hermoso, tan maravilloso, Señor. Tu palabra no es palabra de hombres, es tu palabra bendita, Dios, verdadero. Yo te pido que en el nombre de Jesús todo lo que hemos escuchado, estamos escuchando y escucharemos, pueda producir en nosotros el efecto esperado, Señor. Queremos ser de los de la parábola, la cuarta tierra, Señor, que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos a recibir tu palabra con temblor, con respeto, con humildad, con fe, con esperanza, con deleite, con solicitud, escudriñándola y con amor todos los días de nuestra vida. Te pido que en el nombre de Jesús toques el corazón de aquellos que no te conocen, que tu palabra pueda ser recibida con fe hoy, creyendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Si tú no le has dado tu corazón hoy al Señor Jesús, yo te invito a que lo recibas, a que creas en su palabra. Él dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Cree a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, dándote la oportunidad
que solo hay en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que hoy predicamos, que Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que confieses tu pecado delante de Dios y te pongas a cuentas, y si tú te has apartado, es el tiempo que regreses a Dios. No deseches la palabra del Señor. Él te ha hablado, pero si tú ignoras y quieres dejar de escucharlo, Él te va a dejar de hablar. Pero te digo, su palabra dice que los juicios vendrán sobre esta tierra y sobre los hijos de desobediencia. Así que ponte a cuentas con Dios. Recibe ahí al Señor Jesús y reconcíliate con Dios. Padre, en tu nombre, que sobre todo nombre, nos ponemos delante de ti, Señor, para pedirte que sigas obrando en nuestras vidas por medio de tu palabra. Pero también darte gracias, Señor, porque ha llegado a nosotros, Señor, como una bendición extraordinaria. Tu palabra nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha enseñado, Señor, lo que te agrada. Gracias por tu palabra, papito. La bendecimos, la exaltamos, Señor. Ninguno está sobre tu palabra. Tu palabra es la lámpara y la lumbrera en nuestro camino. Tu palabra es verdad. Tu palabra es el agua que sacia nuestra sed y que limpia nuestro caminar. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es hermosa. Amamos tu palabra. Tú eres la palabra, Cordero de Dios, el Verbo hecho hombre. Bendita palabra. Ayúdanos a atesorarla, amarla, a cuidarla, a vivirla y a compartirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra en la vida de tus hijos esta mañana y bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Aleluya. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Oh, sí, Señor. Papito lindo, tu palabra es nuestro deleite, nuestro refugio, Señor. Muchas veces hemos pasado momentos difíciles de tribulación, de enfermedad, de angustia, Señor, por cosas de la vida. Pero cuando recibimos tu palabra, oh Señor, somos renovados, somos restaurados, cobramos ánimo en nuestro corazón. Yo te pido que tu palabra, Señor, siga operando en nuestro corazón y en cada área de nuestra vida, en el nombre de Jesús, y de los que han escuchado tu mensaje, Señor. Bendícelos, sigue bendiciendo a tus siervos, Señor, para que sigamos compartiendo tu palabra, animando, equipando y bendiciendo a tu pueblo.
en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición, la misericordia y la paz sean del Señor sobre tu vida, tu familia y tus posesiones, en la congregación, en el trabajo y donde quiera que tú vayas, tengas los 3 vallados que tenía Job, hasta que en los cielos suene la trompeta o Él te llame a su presencia y que recibas la palabra de Dios con todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos seguimos esperando. Amén. Los días miércoles, viernes a las 7 y domingo a las 10 de la mañana. Seguimos estando acá glorificando el nombre del Señor, impartiendo las bendiciones de Dios. Te esperamos. Que Dios te guarde. Amén. Amén. Gloria